realidad, escrito por Jalil Ascari del Carmen Clemente, a quien damos la bienvenida. Aquí está con nosotros. Muy buenas noches, Jalil. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues antes de darle la palabra a nuestro escritor, vamos a leer una breve semblanza para saber quién es, para quien no lo conozca, que no haya leído algo de él y saber de qué estamos hablando. Muy bien. Jalil Ascari del Carmen Clemente es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue servidor público en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Además, es socio fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas y de la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre. Es autor de libros como Sociología Jurídica del Deporte Infantil, Breve Historia del Deporte en México y su Impacto Social, coautor del libro Derecho Deportivo Mexicano, es co-coordinador del libro Memorias del Congreso Internacional 2012 sobre la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. Además, ha sido colaborador de diversos artículos relacionados con el deporte. Es docente a nivel licenciatura y posgrados y también es exdeportista en las disciplinas de natación, esgrima y buceo, juez de natación certificado por la Federación Mexicana de Natación, integrante de la FIEPS en la Ciudad de México, es coach certificado en el modelo Siendo Consciente, que es avalado por el Instituto de Coaching y Consultoría, y speaker certificado por la Cámara Internacional de Conferencistas. Esta es una pequeña reseña ahí de nuestro invitado del día de hoy. Y muy bien, Jalil, te damos la bienvenida y gracias, muchas gracias por elegir aquí a la Escuela INSD para la presentación de tu libro. Muchas No, al gracias. contrario, Ricardo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco al equipo, por supuesto, de INSD, porque me brindan la oportunidad de estar con ustedes, de platicar sobre esta obra. Y bueno, gracias por la presentación. Por supuesto que lo hiciste de manera de ser muy breve, efectivamente, porque sí es un poquito larga y lo entiendo muy bien. No, pero te agradezco muchísimo, en verdad, Ricardo, por esta grata oportunidad para platicar de lo que es la historia, el deporte, este libro que hace referencia y con la verdad, con toda la gratitud del mundo. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Le vamos a pedir, por favor, a todo el público que nos acompaña, que vamos a hacer dos pausas para las preguntas. Vamos a empezar con algunas preguntas para nuestro invitado y a la mitad vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes tienen preguntas, las puedan ir escribiendo en el chat y a la mitad de la entrevista podamos ir resolviéndoselas, bueno, más bien nuestro invitado pueda ir resolviéndoselas y al final también de la entrevista, si tenemos más preguntas, con gusto ahí Jalil nos la podrá responder. Entonces tendremos dos partes para respuestas de preguntas, a la mitad de la entrevista y al final de la entrevista las pueden ir anotando desde el momento que ustedes gusten en el chat. Muy bien. Ok, Jalil, pues sin más, vamos a, te quisiera ahí hacer la primera pregunta que es la que más pues nos llama la atención cuando vemos alguna autoría, ¿no? de la historia del deporte aquí en México. Entonces, de manera muy general, Jalil, ¿qué nos pudieras platicar de lo que trata tu libro? ¿Cómo podemos resumir un poco esta idea y por qué escribir un libro del deporte en México? Muy buena pregunta y en dos sentidos. Vamos a empezar, ahora sí, vamos a empezar por la última para darle sentido. Claro que está. Fíjate que, ¿por qué escribir sobre este tema? Creo que a partir de la experiencia docente que he tenido la oportunidad de estar en diversas universidades, mi pregunta hacia los demás sobre todo es, ¿y qué sabes de la historia del deporte en México? Ya, porque bueno, me ha tocado la fortuna de estar sobre todo en grupos que están relacionados con el deporte, la educación física, la cultura física, gestión deportiva. Bueno, ya sabemos los múltiples nombres que aparecen en diversas carreras, pero la inquietud es, para hablar de un tema debes de conocer su historia. Y siempre esta cuestión inicial con los chicos y los alumnos, las alumnas, que por supuesto es este interrogante, por supuesto, de, bueno, ¿y qué sabes? Pues la respuesta siempre llega a veces en automático, bueno, y es muy curioso, ¿no? Cómo te llegan a contestar de,
pues me hablaron de fútbol, me hablaron de algunos aspectos de Juegos Olímpicos, otros de plano me dijeron, pues no sé nada, o sea, así lisa y llanamente. Entonces, de aquí viene esta inquietud de buscar documentación, buscar libros, buscar todo la parte de investigación de, bueno, ¿y qué hay sobre el tema? ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que hay muy poca bibliografía sobre el tema, que a pesar de que hay estudios, pues algunos estudios se quedan en tesis, pero no se llega a conocer para que el público conozca de un tema determinado, no se encuentra tan fácilmente. Claro que la parte de investigación fue necesaria, fue audaz en muchas ocasiones. Y este libro, precisamente de Breve Historia del Deporte en México y su impacto social, lo que hace referencia precisamente es que en pocas hojas, vamos a decirlo así, y no es tan poquito, es un libro muy chiquito, muy cómodo para leer, pues viene de alguna manera capitulados como las zonas culturales, porque todos nos quedamos con la idea de, pues sí, de Mesoamérica, pero ¿qué otras zonas culturales se encontraban que haya vestigios sobre alguna cuestión de la actividad física, vamos a decirlo así todavía, actividad física en su momento? ¿Qué pasó posteriormente, pues, a la llegada de los españoles, la conquista? Que nosotros, si recordamos bien en nuestra historia, parece que la historia empieza a contarse a partir de la llegada de los españoles. Entonces, para mí es un gran error que hay que quitar de eso, ¿no? Nuestra historia empieza desde antes, nuestra verdadera historia empieza desde las zonas culturales, desde la Mesoamérica, ¿no? La parte precolombina. Después sí viene, por supuesto, la llegada de los españoles, la conquista, este pequeño periodo de la insurgencia, ¿no? Que de alguna manera hace un cambio radical entre el siglo XVIII y XIX y por supuesto, un siglo, como lo menciono en el libro, de inestabilidad, el siglo XIX para México. En la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión cultural, toda esta inestabilidad con que empezó a ser México independiente, pues repercute totalmente en la vida social. Yo lo que de alguna manera trato de plasmar, sobre todo, es el contexto en general, ¿no? Un contexto. No podemos hablar de la historia sin el contexto. No puedes hablar de un tema sin saber qué había atrás de ese tema, ¿no? Entonces, por supuesto, todo el siglo XIX, en la etapa que va a ser crucial, crucial, así es el porfiriato, para que empecemos a tener nosotros actividades físicas, ya vamos a denominar ya en el inicio del deporte, ya vamos a decirlo de esa manera, y todo el siglo XX, en cada una de sus etapas, pues surge por una cuestión económica, totalmente política, porque muchas veces no relacionamos por qué hay un milagro mexicano, por qué llegaron los Juegos de México 68, por qué dos mundiales, y a partir de esa situación, aterrizarlo a un siglo XXI donde ya no solamente me basta, y hay que decirlo de esa manera, practicar el deporte, sino pensar al deporte. Por eso hoy aparecen INSD, por supuesto que sí, porque piensan al deporte, lo analizan, lo cuestionan. Por supuesto que cada institución educativa que está dedicada a los estudios de las ciencias del deporte tiene que pensar al deporte. Yo no lo veo en otra manera. Entonces, bajo esta situación, yo creo que va partiendo cada una de las etapas más importantes, porque dice, nuestra historia son 500 años. No, quítense esa idea. Para mí no son 500 años, son más de 4,000 años lo que tiene una historia para nosotros. Ok, ok, fíjate qué interesante. Y también es muy interesante lo que nos platicas, que a pesar de ser tanto el contexto, o sea, de tener tanta historia de Puerto México, tu libro es un libro fácil de leer, podríamos decirlo así. Es un libro que has intentado sacar lo más importante, hacer un resumen, y sobre eso quisiera preguntarte, ¿de cuántos capítulos consta tu libro y cómo los dividiste? Mira, prácticamente son, y aquí ya dicen, vamos para que lo vean y en chiquito, está chiquito, véanlo, ¿no? Como tal, el libro, pues mira, realmente ya como se puede mostrar, estamos hablando de pocos capítulos en teoría, que son aparentemente, como decimos, son en total 5,
realmente 5 capítulos, pero precisamente están divididos en esta situación de la construcción histórico-social del deporte, que es la parte prehispánica, viene la etapa de la colonia, el siglo XIX, el siglo XX en cada una de sus décadas, que para hablar de cada una de sus décadas de manera resumida costó trabajo, y prácticamente el siglo XXI, ¿no? En este deporte, como le llamo, superviviente, ¿no? Porque realmente está sobreviviendo a muchas situaciones, y tan es así que venimos saliendo de una pandemia que sobrevivió, y el empuje que podía darse en el contexto económico, social, cultural, pero más económico, porque salieran los Juegos de Tokio, ¿verdad? Entonces, toda esta reflexión que se hace en estos 5 capítulos es para que tengan los elementos necesarios para preguntar, para saber de dónde viene, cuál es el surgimiento, porque no considero que como especialista del deporte no hable sobre su historia. Muy bien, entonces es un libro, sinceramente, que podemos aprender mucho en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, o sea, es un libro muy fácil de leer, con toda la investigación que has hecho, y pues nos la pones de manera fácil, ¿no? Nos la pones de manera sencilla. Ahora, también mencionabas algo muy interesante, sí es cierto, y nosotros tenemos varios grupos de licenciatura y estamos pues como que siempre buscando la ciencia, la vanguardia, qué es lo último que ha salido, pero cuando le preguntas, a ver, pero ¿qué sabes, no? De la historia del deporte en México, o sea, no de ahorita, el siglo XXI, ¿qué sabes de lo que ha pasado años atrás? Y sobre todo cuando nos remontamos a épocas como la prehispánica, la mayoría dicen, ah, pues yo de la época prehispánica yo conozco el juego de pelota, ¿no? Esa es como la contestación general y de todos, ¿no? Lo que hemos visto prácticamente la mayoría. Entonces, en ese tiempo, en esas épocas, ¿existían otro tipo de deportes? O sea, ¿había otro tipo de juegos deportivos, alguna otra forma de actividades recreativas que pudieran considerarse como deporte? Pues mira, más bien empezamos por esta idea de que el juego de pelota, vamos a quitar la primera mitología, pues no es radicado únicamente de Mesoamérica. O sea, hemos creído a la idea de las grandes civilizaciones mesoamericanas que el juego de pelota está tan arraigado, pero no. Observaremos que está Aridoamérica o Cesamérica, que tienen vestigios del juego de pelota, pero que además, como bien dices, el juego de pelota recae mucho en el imaginario porque lo hemos visto, lo reproducen mucho. Los extranjeros que tenemos la oportunidad de cuando visitan México preguntan, bueno, quiero ver la práctica del juego de pelota, y normalmente se van a centros turísticos para observarlo, ¿no? En una réplica de esa situación en los diversos lugares de México, ¿no? Pero también nos quitamos, y hay que empezarnos a quitar la idea que no todo el juego de pelota era para un sacrificio humano, porque vaya que si nos han de hecho creer hasta el cansancio que siempre fue para eh, el sacrificio como tal, no. O sea, hay momentos, hay tipos de civilizaciones que sí, otras no. Y como bien dices, ¿qué partió a partir de esto? Pues que nuestras comunidades, los indígenas, esta parte pluricultural que hemos reconocido inclusive en la Constitución, nos lleva a reconocer los juegos y deportes autóctonos y tradicionales que hasta la fecha hoy se practican. Hay que ver tan solo los tarahumaras, ¿no? Estas personas delgadas que siguen con su calzado originario para correr grandes distancias al biotipo, al genotipo que pensiona, a las mujeres corriendo con su vestimenta. Imagínense correr con una vestimenta pesadita para las mujeres, correr con un palito y correr para que una rueda no se caiga. Y por un recorrido bastante interesante. Entonces, todo lo que llevamos fue que hay de una manera inicial, y hay que reconocer que cuando se van quedando los grupos indígenas, pues ya prácticamente empiezan a desarrollar sus propios juegos, sus propias actividades deportivas, que hoy ya está reconocida a través de una federación del mismo nombre. Y que no solamente, y que podemos hablar de, en verdad, he visto juegos que se reproducen y cada comunidad cambia, o sea, incluso a veces de la propia entidad, vas a Michoacán y una propia actividad cambia en el otro municipio.
Entonces va creciendo esto en una forma tradicional que debemos tener cuidado, pero a lo mejor en la parte que se queda, pues sí, empezaban a jugar porque el juego de pelota, quiero decirte que siempre nos ubicamos, adivinen con que con la cadera, ¿no? Siempre lo ubicamos con el, pero observamos que en las diversas civilizaciones se jugaba con el codo o con palos. Entonces cambian la manera en que se fue reproduciendo y esto está totalmente verificado por la parte arqueológica, ¿no? Esta antropológica que hacen los estudios para decir, no, o sea, no todo era el juego con la cadera, sino había otras maneras de practicarlo. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, algo que la mayoría, digo, desconocemos y que siempre es importante estar documentado. La mayoría que estamos aquí nos dedicamos al deporte, al acondicionamiento físico, a la recreación y realmente son pocos, ¿no? Los que conocen este tipo de detalles. Ahora, viniéndonos un poquito más para acá, más para el siglo XIX, por ejemplo, que también lo abordas ahí en tu libro. También poco se conoce sobre el deporte en siglos anteriores, como el siglo XIX. En esas décadas, en esos años, ¿cuáles eran los deportes más representativos en nuestro país y qué importancia tenía ya en ese momento el deporte en nuestra sociedad? Fíjate que dentro de todo lo que es la investigación y que parte precisamente de algunas etapas muy importantes que fue ya posteriormente la conquista, este siglo XVIII, que le da unos ciertos elementos a los juegos porque, a ver, interactuando con los chicos que están presentes, ¿quién no ha escuchado las rondas? Levante la mano. A ver, la ronda de San Miguel, Acitrón de un fandango. ¿Qué creen? Pues muchas de estas rondas provienen de la colonia. O sea, estas no salieron porque era la educación física, no, salieron porque vienen de antaño, el trompo, las canicas que se fueron quedando desde la etapa colonial. Y presidente, dices algo muy interesante, el siglo XIX, con toda esta inestabilidad, ¿qué es lo que va quedando? Pues conocemos de una actividad muy importante, patrimonio cultural deportivo, que es la charrería. La charrería realmente va surgiendo ya a partir, ya quedándose con esta idea, pues a principios del siglo XIX, estamos hablando de los primeros 30 años del siglo XIX, que le va dando un auge y por supuesto aquellos que practicaban la milicia, el esgrima, que las armas, que eran los únicos prácticamente, vamos a decirlo de manera, autorizados para practicar el arma blanca. Pero muchos de estos, por ejemplo, el sable que se practica hoy en esgrima, proviene de la milicia por los jinetes que cabalgaban y era, lo que usaban era un sable. Entonces hay una modalidad hoy en esgrima que precisamente es el sable. Y por eso el toque es de la cintura hacia arriba, que era la manera de tocarlos. Entonces muchas cosas van representándose. Hay que recordar que parte de la actividad física, toda proviene de uno, de la muerte y de la milicia. Entonces, muchos aspectos que traen los orígenes, Ortega y Gasset lo sostiene, ¿no? En cuanto a la muerte, la esencia de la actividad física es la muerte. Entonces, toda esta situación de que se va transformando va siendo la milicia, ¿no? Una transformación bastante interesante y lo que ya va a ser, inclusive para los años, prácticamente recordaremos nuestra etapa de conquistas y de intervenciones, sobre todo con la francesa, que muchos han mencionado que cuando llegan los franceses, pues traen el circo, ¿no? Las carpas, estos lugares donde había una obra de teatro o bien se podían presentar hombres musculosos para exhibir su cuerpo y luchar con otro para ver si lo derribaban y bueno, para a lo mejor ganarse unos centavos más de la época. Pero esto le da una idea o un cimiento original a lo que después, pues hoy podríamos conocer como la lucha libre o el box, porque se van fusionando estas actividades bastante peculiares, obviamente se van separando con el paso del tiempo, pero el Circo Rión, que probablemente era en el centro, donde un lugar entre los años 60 y 70, que servía para este tipo de fines de espectáculo, pero de entretenimiento, donde podían exhibirse no solamente hombres fuertes, sino también como que un inicio de la práctica del box, ¿no? Que es algo que se va formulando muy interesante. Y por supuesto, hay otro elemento que es la llegada de Porfirio Díaz al poder, que ese va a cambiar totalmente o va a cambiar radicalmente
muchos aspectos que tenemos, que podemos hablar del lado negativo de Porfirio Díaz, que ese ya todos creo que no lo sabemos perfectamente bien, y el otro el lado positivo, ¿no? Que sí hubo, ¿no? O sea, sí hubo en su oportunidad las inversiones, trajo precisamente los medios de comunicación, la luz, el teléfono, o sea, bueno, las invenciones más modernas, y con esa se va empezando a consolidar o transformarse a la idea de lo que va siendo las primeras actividades deportivas en México. Oye, fíjate qué interesante también esto sobre lo que nos platicas de la llegada, por ejemplo, de los circos, cómo empezaba ahí a haber deportes de combate, ¿no? O sea, boxeo y en específico la lucha libre, ¿no? La lucha libre que creo que todos tenemos una idea de que nació en México o de que México fue el país que inventó la lucha libre o que tiene la lucha libre, pero porque creo que le hemos dado cierta peculiaridad ahí a ese deporte, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por eso nos puede reconocer ahí esa parte, pero no sé si la invención. Entonces, ¿qué nos puedes decir específicamente sobre esto, sobre la lucha libre? De qué papel ha jugado México en este tipo de deportes? Híjole, me das con el tema que creo que me encanta, me apasiona y por eso tengo la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre, donde, bueno, parte de las investigaciones que tratamos es estudiar a la lucha libre. Fíjate que obviamente los orígenes y las versiones van cambiando. Ok, aquí hay que denotar que muchos mencionan que no precisamente llegó con el circo, que ya había lugares donde se empezaba a practicar el contacto humano cuerpo a cuerpo aquí en México, que muchos vienen de la milicia, entonces hay como que todavía estas versiones distorsionadas del origen, pero por supuesto va cambiando con la llegada del circo, el circo Rion, donde se practicaba, incluso el conde Koma, para muchos que no conocen, es un japonés que recorrió el mundo porque aparte venía de una transformación de vamos a hacer una mezcolanza tipo jiu-jitsu, donde el conde Koma era el hombre de las 1000 luchas, pero además, ¿por qué? Porque él siempre dijo que aquel hombre que lo que pudiera derribar sí iba a ganar dinero. Bueno, pues nunca dio dinero porque nadie lo tiró, ¿no? O sea, nadie lo derribó. Entonces, incluso el conde Koma llega a México, estuvo por una larga temporada, Porfirio Díaz lo incluso lo fue a ver al circo, al teatro, y observar lo que este hombre hacía, ¿no? Con las artes marciales que él practicaba, no lo tiraba, y eso trae como que un antecedente de cómo tenía que transformarse, ¿no? Por supuesto, llegaremos a un siglo XX donde un hombre, pues sí, como todos hemos escuchado, la empresa mexicana de lucha libre de Salvador Lutero, que cambiaría al nombre que hoy conocemos como Consejo Mundial de Lucha Libre, donde la familia Lutero, pues de alguna manera formaliza, vamos a decirlo, formaliza esta actividad que va a ser muy representativa para nuestro país, que esto sin duda alguna, y ojo, la máscara no inicia en México. Ojo, primer dato, la máscara no inicia en México. Esto lo ven desde Estados Unidos, donde le encanta a Salvador y dice, bueno, lo traigo para que se ponga la máscara, pero se adapta también a la idiosincrasia, a ocultar el rostro, que se ve que se fue quedando para México, ¿no? La máscara, la capa, las botas, toda la vestimenta, el cambio de nombres, ¿no? Usar, ustedes han visto los nombres tanto de el lado bueno, el lado malo, ¿no? Porque es una lucha al final de lo bueno con lo malo, ¿no? Eso es un entronque donde puedes encontrar, así como encuentras tan legendariamente un santo como un Blue Demon, ¿no? Bueno, y ojo, el santo era rudo primero, no era técnico. Mucha mitología dicen, ¿cómo? No, ¿cómo va a ser un santo malo? No, pues no se puede. Entonces lo cambiaron a ser técnico y un Blue Demon que empezó técnico y cada en rudo, ¿no? Pero bueno, estas historias que se van enmezcolando trae por sí, pues esta parte originaria, una parte de identidad donde fue creciendo prácticamente en los años 40, o sea, realmente se consolida gracias al cine mexicano, porque recordaremos que el gran cine de oro, el gran cine, pues el cine de luchadores despunta con los demás temas del cine que eran en su oportunidad, el romántico, el de trío, el ranchero, balada romántica, todos estos géneros que fueron cambiando, y entre ellos se coló
indiscutiblemente el cine de luchadores, que fue lo que catapulta totalmente a que se viera esta actividad, y por eso, bueno, tendremos películas legendarias y hasta de culto, como muchos lo mencionan, las películas del Santo, ¿no? Nuestro único y gran héroe mexicano que lucha contra todos y vence a todos y sin importarlo, ¿no? Y que, bueno, pues hoy de alguna manera el Hijo del Santo trata de reproducir ese mismo enigma que representó su papá, pero tan importante que eso, sin duda, hace que el extranjero, que con el libre mercado, visite nuestro país y lo primero que te dicen es, yo quiero ver lucha libre, porque se exportó tan bien, que se impulsó también, que a la gente le intriga y hay mucha investigación, no de mexicanos sobre la lucha libre, sino del extranjero sobre el tema de la lucha libre. Entonces, esto me permite visualizar sobre todo este contexto tan importante cultural, de patrimonio cultural, tan es así que la Ciudad de México hace unos años, a lo mejor lo recordarán, declaró patrimonio intangible de la Ciudad de México la lucha libre. Entonces, esta importancia porque repercute en sus aspectos culturales, económicos, sociales, porque tienes una verdadera identidad con la persona o el personaje, como dicen todos ellos y a los que hemos tenido la oportunidad de ver y platicar, dicen, arriba somos un personaje, abajo somos seres humanos como cualquier otro, y eso es lo más importante, que lo sientes parte de ti, y eso es lo que le da esa identidad y ese personaje, pues sí, tú los ves y son muy agradecidos, agradecen siempre que los puedas ver, que comprar algún llaverito, una playera de ellos, ¿no? Porque es el agradecimiento que tú tienes a saber, ¿no? Un amigo que en paz descanse, un socio de Amael, siempre lo decía, mi querido Alejandro, donde quiera que estés, son tus palabras estas cuando dices, él practicó lucha libre, quiero decirles. Y él dijo, si yo respetaba la lucha libre, ahora que la practico y sé lo que es subirse a un ring, ahora la respeto más. Entonces, ¿por qué? Porque es otra cosa, es otra historia, es otro momento, ¿no? La lucha libre con que se va venido transformando y esto hace que sea parte de nuestra sociedad totalmente. Hay siempre digo, en cada mexicano hay un luchador, siempre totalmente, ¿no? Siempre hay una representación, te gusta usar una máscara y con la máscara te vuelves otro. Bueno, son estudios que se tienen que hacer sobre el mismo tema, pero indiscutiblemente ha tenido una evolución, ha cambiado la lucha libre que conocemos a ras de lona, hoy se vuela, hoy hay extrema, hay otro tipo de lucha que va a ir cambiando con el paso del tiempo, pero los que amamos la lucha libre tradicional, pues siempre estaremos agradecidos que exista un llave contra llaveo, un ras de lona, los grandes maestros reconociéndoles su gran esfuerzo, y si no han tenido la oportunidad de ir, vayan a una función de lucha libre, que nunca será igual que verla en la televisión, eso se los aseguro. En el lugar que fuera y en la oportunidad que tengan, verla en vivo, a todo color, gritando, saliendo de esta catarsis personal que tú tengas, disfrutando la lucha libre, va a cambiar tu vida totalmente. No, pues ya me dieron ganas a mí de ir a la lucha libre. Fíjate. Vámonos, vámonos. Yo no, la verdad, creo que fui hace, no sé, a lo mejor unos 20, 25 años por ahí a una lucha libre y no, de ahí no ha ido, pero fíjate, con todo lo que platicas, que la verdad es muy interesante saber que nosotros nos trajimos esa ideología de las máscaras y de todo de Estados Unidos, cuando realmente sí es cierto, o sea, antes dentro del cine de oro mexicano eran las películas clásicas del Santo, Blue Demon y el Santo que vencía a todo mundo, ¿no? A los vampiros, a los monstruos, a todo mundo. Entonces, pero lo que nos comentas es pues casi al revés. Nosotros trajimos eso de Estados Unidos, lo retomamos, lo hicimos, lo tomamos más bien, lo hicimos Sí, nuestro y ahora no sé si a raíz del éxito que tuvo en México, pues ahora ya hay una empresa también muy grande, ¿no? En Estados Unidos promoviendo la lucha libre, ¿no? Que es un deporte que para muchos es una representación, pero yo creo que hasta que no dice, hasta no ir, no ver lo que en realidad hacen estas personas, ¿no? Y la gran condición física que se necesita, ¿no? También, y la sí. fuerza, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Yo creo que yo he visto los entrenamientos, he tenido la fortuna de tener alumnos que son luchadores profesionales, que se acercan conmigo y me cuentan todo su entrenamiento. Yo lo he visto, la oportunidad.
No, bueno, yo estoy seguro que a todos los deportes les dicen quítate, que paso yo primero, ¿no? O sea, literalmente tienen, acabas exhausto, yo los he visto, o sea, desde jovencitos grandes, cómo acaban en todo el entrenamiento, porque no son pocas horas, o sea, estamos hablando de 3, 4 horas diarias, con mucho ejercicio, mucha fuerza, ¿no? Trabajo de elasticidad, trabajo de, realmente te puedo decir, para ser un luchador profesional son 5 años y que te den la licencia con un examen. O sea, siempre hemos visto eso en la preparación de los luchadores, que al menos si sales con 2 o 3, bueno, hay un riesgo que te lesiones, ¿no? El verdadero luchador te lo dice, para salir a luchar es una carrera, son 5 años, ¿no? Donde tienes que prepararte de la A a la Z. Y yo me acuerdo mucho de algunas entrevistas que decían, todos los luchadores saben de la A a la Z, sí, pero lo que tú das es el plus arriba de una arena, ¿no? Arriba del ring, ¿no? Entonces cambia totalmente. De acuerdo, muy bien. Muy bien, pues si hay de nuestro público que nos está haciendo el favor de vernos, si tienen preguntas, creo que la plática está bastante interesante. Si tienen alguna pregunta referente a este o algún otro tema, la pueden ir escribiendo en el chat y se las vamos a ir mencionando ahí a nuestro experto que tenemos ahorita. Muy bien, entonces ahora estamos un poco, ahora sí que de atrás para adelante, ¿no? Ahora, en estos últimas décadas también, pues el deporte en México ha sufrido diferentes tipos de transformaciones, cambios. Sobre todo, creo que en el deporte olímpico ha habido ciertas modificaciones, ciertos cambios, o ha habido un estancamiento, podríamos decirlo también en su momento. ¿Cuál es tu opinión como experto en el deporte de lo que está pasando en el deporte olímpico aquí en México en relación a los resultados que probablemente antes se obtenían y ahora no? Vamos a suponer la marcha y algunos deportes que México era pues potencia, ya no lo es tanto. ¿Tú qué crees que es lo que ha estado pasando en ese sentido? Mira, yo creo que aquí en todos los deportes podemos quedarnos con un paradigma bastante interesante, que cuando sucede de que nos acostumbramos tanto a ver a nuestros atletas, los más importantes, los grandes exponentes, y no dan un resultado en los deportes que eran clásicos para nosotros, que ver con una medalla, pues se nos derrumba el mundo. Realmente, ¿no? Ponemos el grito en el cielo, ahí nos desgarramos las vestiduras, ¿no? Como coloquialmente mencionan, ¿no? Pero ¿qué pasó? Es que realmente tenemos que visualizar, yo siempre me voy, y esto siempre se los digo a mis chicos, ¿no? ¿Cuál es el ADN del mexicano? ¿De dónde surge? Y por eso hay que revisar la historia. Nuestro ADN nos dice que somos medio explosivos, peleoneros, ¿verdad? De repente brincamos por todo y estamos con esta sangre que nos hierve, ¿no? Porque viene en el ADN, no podemos ocultar esto, ¿no? ¿Por qué de repente empezamos a ser tan buenos en deportes de contacto? Porque nos surge de la sangre, porque está en el ADN, porque hasta eso cuando estudias el deporte tienes que saberlo. Entonces, en cada uno de los Méxicos, porque así es, en México hay muchos Méxicos, donde no va a ser lo mismo la identidad del norte, del sur, del centro, del sureste, de la península, va a cambiar totalmente esta situación. Entonces, pero si hay un promedio de saber, bueno, el mexicano es temerario, tan es así que nos reímos de la muerte, somos extremos, somos en esta parte de hacia el contacto, somos resistentes, claro, digo, perdón, pero el ADN no miente. Y entonces volteamos a ver precisamente por qué deportes tan emblemáticos dejamos de dar un resultado, porque todos los deportes cambian, el atleta cambia, la persona cambia, entonces de repente las comunidades a lo mejor dicen, bueno, hay que ver el contexto económico también social de las personas. Yo estoy seguro que hay muy buenos, vamos a pensar en el box, hay muy buenos peleadores allá afuera. Me queda claro que hoy que vamos a pensar en la Ciudad de México, en cualquier esquina, en cualquier metro, ahí ves un lugar para practicar box. Incluso si alguien ha visitado circuito interior, por abajo de los puentes, hay lugares para practicar box. ¿Qué implica esto? Que hay personas que desean obtener un proceso normal y ser un deportista olímpico,
pero a veces la situación económica hace que mejor sea un deportista profesional, es decir, ganar dinero. O sea, a veces no es que sean tan malos llegar a un proceso olímpico, claro que sí, pero hay cambia, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos te dicen antes de ser profesional tienes que pasar por ser un deportista olímpico, porque la situación cambia económicamente y es muy normal, ¿no? Ante esta circunstancia. Y entonces, ¿qué podemos revisar? Podemos revisar que nuestra historia, ¿quién ha estado al alza? Los boxeadores, pugilistas, la gente de clavados que no han dejado de dar resultados, marcha que bueno, hay diversas situaciones y problemas y de reconocer o saber que se ha retrasado o ha cambiado, pues cambió totalmente a partir de México 68 a la fecha, ¿no? Nuestra natación que ha tenido 2 medallas olímpicas, 2 medallas, si no lo sabían, son 2 medallas olímpicas, no es una, son 2 olímpicas, una en esgrima desde el 68, pero ya pasaron más de 50 años y no hemos vuelto a tener un resultado así. ¿Por qué? Porque llegó a un top 10 donde los entrenadores extranjeros que llegaron aquí se acoplaron a la realidad mexicana, no el mexicano se acopló a ellos. Ellos se acoplaron a nosotros y hubo una gran situación deportiva muy favorable para llegar a ese México 68 y dar los resultados que se tuvieron. Pero han pasado más de 50 años y efectivamente esta situación cambia con la situación económica, con la situación social. En los años 70 el deporte se murió en México y sabemos por qué. Una crisis que le pegó a nuestros padres, nos pegó a los abuelos, que ellos lo deben platicar perfectamente bien, hasta que llegan los 80s y empieza medio otra vez a cambiar, pero siguen medallas a cuentagotas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay que pensar que, quitándonos de la idea, los medallistas no son por sexenio. Hay que quitarnos esa idea. Los medallistas son de 14, 15 años de trabajo. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Los entrenadores, los atletas. Por supuesto, el binomio perfecto atleta-entrenador hace para que llegues a unos juegos, pero son 15 años de arduo trabajo, yo diría. Viven y transpiran los 365 días del año. Entonces, ese binomio pues tiene que ir avanzando con las asociaciones, con las federaciones, con las competencias nacionales e internacionales, con el fogueo. Y es decir, no es de buenas a primeras de, llegué y vamos a tener tantas medallas. No, tú no eres responsable de eso. Son aquellos que están presentes enfrente de una federación, que son los que llevan un trabajo con los atletas y la metodología que corresponda. Así puedo tener un resultado. Así sí es muy valioso. Hoy, poquito a poco, hay que hablar muy bien de las chicas de nado sincronizado. ¿Cuándo habíamos hablado de chicas de nado sincronizado en los primeros lugares? No, pero apenas lo hemos venido haciendo porque viene en un trabajo de más de 15 años. Así das ver resultados, pero antes no los vas a ver jamás ni de broma, ¿no? Digo, cambia la historia y hoy tenemos deportes muy nuevos como el skateboarding, que vimos a una niña de 14 años siendo campeona olímpica en los pasados Juegos de Tokio, ¿no? Vimos a una niña de clavados de China a sus 14 años para salir de la pobreza y darle una mejor vida a su mamá, porque así lo dijo la niña, ganar una medalla de oro en clavados, pero tiene 14 años. Entonces, entonces todo esto cambia en un contexto que tiene que influir en la política y en la economía de un país. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate, hoy, por ejemplo, leí un comentario en redes sociales que hoy en día el mejor deportista en México es Checo Pérez, ¿no? Por los resultados, yo creo que ha obtenido en los últimos meses, ¿no? Pero eso salió el día de hoy en un deporte que antes México, pues no figuraba para nada, ¿no? Entonces, mira, Jalil, tenemos una pregunta aquí Sí. del profesor Antonio Lorenzo y nos dice, hola, buena noche. ¿Usted qué opina del físico-constructivismo en México desde su postura? ¿Puede considerarse un deporte? Y si es así, ¿cuál es el impacto social que tiene este deporte en la actualidad? Buena, muy interesante pregunta. Gracias, maestro Antonio. Pues mira, yo te puedo decir, para considerar deporte, ¿qué se requiere? Me voy a la teoría y aquí dice Manuel Ferrer, ¿no? Que dice, bueno, y parte de la sociología del deporte, que estas son definiciones también de la sociología. Una actividad institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto?
que con el paso del tiempo se ha quedado a raíz en el imaginario de las personas que identifican, por ejemplo, que hay un deporte que trabaja el cuerpo, el fisiculturismo, por ejemplo, este en específico, que hay reglas que deben de seguir y sobre todo para saber que estoy en el deporte se llama competición. Si esta palabra no viene, es cultura física, educación física, otra cosa, pero no es deporte. Entonces el deporte lo que me va a caracterizar es que hay una competición. Olvídate de todos los demás, esa es mi palabra clave. Entonces, si la palabra clave competición tiene que tengo a otras personas practicando lo mismo, que hay jueces, que hay organizaciones, que hay una federación nacional y una internacional, entonces sí es deporte. O sea, esto es lo que me da el mencionarte que sí es deporte, que, y dices, muy interesante porque además lo mencionas muy bien, ¿no? Puede considerarse deporte, bueno, pues sí. El impacto social, bueno, aquí podemos tener, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchos de estos grandes atletas hacen sacrificios en alimentación, trabajo duro, incluso a lo mejor ustedes llegaron a escuchar de un niño de Estados Unidos de los años, no, de hace no mucho, el pequeño Hércules, que se escuchó mucho del pequeño Hércules. Estamos hablando de un niño de 8 años que, perdón, tenía el mejor lavadero que Schwarzenegger. O sea, y tenía 8 años de edad. Y ese pequeño Hércules, con el paso del tiempo, bueno, pues terminó ya no siendo el pequeño Hércules, cambió totalmente su vida, pero puede tener un impacto negativo y otro positivo, ¿no? El con tal de generar un impacto negativo puede generarse de, vamos a decirlo así, querer a lo mejor la familia a través de él trabajarlo, ganar dinero, ser un espectáculo como le pasó al pequeño Hércules, ¿no? Que vivían muy bien, pero pues gracias al pequeño, que puede tratarse hoy de temas de sobreexplotación, de mal cuidado de los padres, tan es así que él se emancipó desde edades tempranas de los papás. Y otra muy distante es saber que si puedes trabajar tu cuerpo, es para tener una educación hacia la salud, que puede ser hacia la salud, el cuidado de la misma, que puede estar, acuérdense que el trabajo en el deporte va siempre a un factor, la salud. Eso es lo viable, ¿no? Sé que muchos de ellos, y he tenido alumnos que están en esta actividad, en este deporte, hacen mucho sacrificio, hacen mucho trabajo, ¿no? Pero ¿hasta dónde quieres llegar? Yo creo que ahí el cuidado de la salud es primordial, cuidando con los problemas que pueden existir de dopaje, porque lo existe dentro de este ámbito. Y es aquí, ¿quieres vivir de tu cuerpo? Perfecto, pero ten cuidado con el dopaje porque de nada te va a servir morirte a los 45 años. Okay, entonces, ese es uno de los temas que podríamos estar considerando en su oportunidad del impacto positivo o negativo que pueda tener este deporte en particular. Perfecto, muchas gracias, Javi, muchas gracias. Fíjate, entonces, de todo lo que has estado mencionando, hay una pregunta que me llama la atención, me gustaría hacerte. ¿Tú qué cambios o cuáles han sido los principales cambios que has observado que han ocurrido aquí en México de hace años? Por ejemplo, estamos hablando desde el Porfiriato hasta hoy en día. ¿Tú qué has visto? ¿Qué ha sido lo que en México ha cambiado en relación al deporte? Fíjate que si hablo de esta etapa y haciendo el comparativo más fuerte es el Porfiriato. El Porfiriato, si bien sirvió, sí como una manera de entretenimiento, hay que sostenerlo así, ¿no? La mayoría de las actividades que se llegaban a realizar tuvo este fin de entretenimiento de fines de semana, de acudir a los hipódromos, los más importantes, y a lo mejor lo escucharán, el hipódromo Condesa, el hipódromo Peralvillo, que en su oportunidad eran de los lugares más visitados en el Porfiriato, donde era ver carrera de caballos, era ver algunas corridas de toros o esta práctica del tírale pichón, ¿no? Que muchos se ganan que es eso, pues era juntar muchas palomas, abrir y dispararles, ¿no? Y el que más matara palomas se ganaba, ¿no? Dentro de los hipódromos, ¿no? Pero también observamos los casinos donde había el hayalay, había las damas chinas, el ajedrez, los naipes, ¿no? El billar, que hoy es deporte, el ajedrez, que hoy es deporte, ¿no? El dominó, que es deporte. Entonces, ¿qué pasó? Fue transformándose con el paso del tiempo, ¿no? Además tenemos ¿cómo se llama? Algunas actividades que fueron surgiendo como el fútbol, ¿no? Dentro de este rubro, y se fue como una cuestión de una asociación simplemente amateur, después cambió al profesional.
Si le damos la importancia que tuvo el porfiriato, fue la que empezó a consolidar los clubes, los equipos, algunas federaciones que se empezaban a formar de carácter deportivo y que hoy en día, ¿qué observamos cuando volteamos a ver al tiempo? Es buscar la profesionalización en el deporte. Ya no quedaba o ya no queda la cuestión empírica, vamos a decirlo de esta situación. Hay que entender que muchos aprendieron así, que ha sido una evolución constante el aprendizaje del deporte, pero que hoy el siglo XXI observamos todos estos deportes que no son poquitos, porque estamos hablando de casi 80 federaciones deportivas, y de estas, simplemente, ¿cuántas conoces tú? Así de fácil. ¿Y cuántas son de este carácter que tienen que ver con lo profesional, lo amateur, la profesionalización en cada uno de sus ramos? Y profesionalización quiere decir estudiar al deporte. Entonces, de aquí podemos desprender, de acuerdo a lo que estás diciendo, podemos desprender una pregunta más. En México es difícil luego para los atletas destacar. ¿Por qué? Porque o estudio o hago deporte, o me dedico al deporte. ¿Qué hago? ¿No? Porque a veces se les pide a ciertos ya atletas con cualidades, con habilidades destacados, prácticamente que le dediquen más tiempo al deporte que a la misma escuela, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cómo se puede combinar este tipo de situaciones? O sea, escuela y ser un deportista destacado, escuela y deporte. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque tal vez yo lo pregunté en su oportunidad a mi entrenador Raúl Porta, que en paz descanse, él en natación por muchos años. Y yo le preguntaba esta situación, ¿no? Me decía, bueno, si estás en una universidad, tu prioridad es estudiar, ¿no? Que esa es tu prioridad. Llegaste para estudiar. Y en otros casos, dice, si tú fueras un atleta de alto rendimiento, no estarías aquí. Así me lo contestó lisa y llanamente, ¿no? ¿Qué implica también esta situación? Yo creo que cuando tú ya eres un atleta estudiante, combinas las dos, se puede hacer las dos, yo lo hice. Me queda claro que es un sacrificio doble porque entrenas, estudias, tratas de prepararte, pero ya cuando tú eres un atleta de alto rendimiento, donde tu vida es el deporte y tienes que estar preparándote para los ciclos olímpicos, obviamente vas a dejar a un lado un poco la escuela. La escuela te va a apoyar. Me queda claro que las instituciones te apoyan, van a ver la manera en que puedas prepararte en tus tiempos libres, de apoyarte, de hacer las gestiones, porque hasta eso me ha tocado ver, afortunadamente, universidades o instituciones deportivas que apoyan a sus atletas. Me queda claro que ahí no tengo tema, pero en otras va a ser muy difícil porque a lo mejor no tienen esta idea de tan clara de decir, ¿por qué deporte? Estás aquí, estudia primero, ¿no? Y ya después te vas. Y no saben que la vida de un deportista se va así, muy rápido, ¿no? Entonces, ahí dependerá mucho del deporte que practique, el tiempo de vida de que tenga él para priorizar al deporte y dedicarse a la escuela. Entonces, sí cambia un poquito, es un tema a veces complicado de mencionar, porque no puede ser tan fácil, ¿no? Y depende del nivel que tú te encuentres, un atleta de rendimiento o de alto rendimiento que desea estar estudiando. Y yo sé que se puede, pero tendrías que buscar la manera y los modos y la modalidad de estudio para seguir adelante con tus estudios. Ok, ok, muy bien. Fíjate, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, aquí en México, obligatoriamente no es tener un título y una cédula profesional para ser entrenador. O sea, no hay como algo que lo obligue a una persona a ser entrenador. ¿A qué me refiero? A que se da mucho el empirismo, ¿no? Yo fui a lo mejor jugador de fútbol y jugué muchos años, pero por ahí me ofrecen empezar a dar clases y ya soy entrenador de fútbol sin tener algún documento que me avale nada, nada más por los años que jugué. Suele darse mucho esta parte empírica, que es la parte de la experiencia, que es muy buena, Ujú. pero sin los conocimientos o la parte académica o la parte científica. Siempre lo hemos mencionado nosotros, a ti te entrenaron, tú vas a saber entrenar como a ti te entrenaron, pero Ujú. cuando seas entrenador te van a llegar diferentes poblaciones, diferentes tipos de gente y esas personas vas a saber entrenarlas. Entonces, ¿cuál es tu opinión como experto respecto a esto? México debería implementar una reforma en este sentido donde todos los entrenadores deben estar por lo menos certificados por una institución oficial, no cualquier institución, o tener ya un título y una cédula profesional como se hace en otros países,
ya que aquí, como te comento, o sea, puede ser entrenador el chico que a lo mejor entrenó 2 años por ahí fútbol y luego ya ahorita ya está dando clases sin la preparación académica y científica. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Jalil? Mira, aquí totalmente hay una dicotomía que vive México. Hay dos visiones de esta situación y me queda clarísimo que derivado de la situación y de la realidad económica, social, cultural de nuestro país, por supuesto, recordemos que hasta los años prácticamente 80 tenemos una escuela de entrenadores deportivos que llega apenas y que todo lo anterior eran cursos, certificaciones por las propias federaciones que les daban esta preparación a sus propios entrenadores para formarse, porque no había otra cosa, o era educación física, que también hay que reconocer a la escuela de educación física de estos años, pero para ser entrenador, pues prácticamente tu federación te preparaba. O sea, no había esto que hoy muchos pueden ver de, ay, pues tengo tal opción. No, no la había. Y para entrar era muy difícil en las dos correspondientes. ¿Qué pasó? Pues se trajo cierto tipo de modelos de trabajo, estudiar un poquito en casa, hacer un examen y seguirte preparando al día a día, ¿no? De ahí, por supuesto, que hay muchos empíricos, ¿no? Que empiezan a trabajar y reconozco de muchos empíricos que si algo tienen es como decimos, decía el Wiri Wiri, colmillo, ¿no? Entonces, ese colmillo de ver a un atleta y ver desde el parado, este va para campeón, este está bien, este hay que trabajarlo, de verlo, que el único que le falta es el papelito de actualización, de saber que es competente para esa situación, pero estos son conceptos del siglo XXI. No se los pidas a alguien del siglo XX porque no lo va a hacer, no lo va a comprender tan manera inmediata de estas características porque esta preparación tiene una evolución. El siglo XXI si hablamos de competencias laborales, el siglo XXI hablamos de una mejor profesionalización en el deporte, el siglo XXI hablamos que hoy el papelito habla, claro, y me queda claro que es necesario para demostrar tus capacidades, para demostrar tu capacidad profesional al frente de un grupo, de una situación, de aprender todos estos elementos tan necesarios. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa si yo traigo a estas personas empíricas? El que está saliendo de la escuela va a aprender y el que está viendo y el que está precisamente que tiene la experiencia y sabe que es necesario estudiar, va a aprender. Los dos se necesitan. Me queda claro que los dos son un gran complemento en esta situación, pero es traer a estas personas que muchos dicen, es que yo no voy a aprender nada. No, claro que sí aprendes. El ser humano tiene esta capacidad de estar aprendiendo diario, siempre, hasta el último día de su vida. Entonces, simplemente es querer, poder y hacer. Y eso muy pocas veces se hace. Entonces, podemos traer a estas personas a que aprendan, a que se actualicen, a que se capaciten y que los chicos que hoy están estudiando y que reconozco todo su esfuerzo, por supuesto que sí, también aprendan de las personas que ya traen una experiencia, porque ese va a ser un gran complemento entre uno y el otro. Y realmente Colombia acaba de sacar sus reformas de ley donde está pidiendo que a todos los entrenadores se estén actualizados y capacitados por una institución educativa. ¿Qué creen? México lo necesita de igual manera. Claro, claro. Y por ahí sonó algunos años una modificación, ¿no? Del artículo 101 de la Ley de Cultura Física y Deporte, donde hablaba de este tipo de situaciones, donde también, igual que Colombia, se iba a pedir a los entrenadores que estuvieran certificados por una escuela oficial, pero por ahí se quedó, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta de Daniel AG. Dice, en su opinión, ¿toda sociedad al paso de los años ha tenido que enfrentar distintas realidades y claro, un sinfín de problemas dentro del deporte? Sí. Pero, ¿qué ha sido de la humanidad para poder enfrentarlo y por consiguiente lograrlo? Así dice la pregunta. ¿Qué ha sido de la humanidad para poder enfrentarlo y por consiguiente lograrlo? Que realmente aquí es pensar que efectivamente los problemas siempre van a estar. Para desarrollar una actividad física, tomar al deporte como una herramienta. La humanidad que ha hecho acoplarse a esa realidad, cambiando paradigmas, cambiando situaciones de acercamiento, eh, pero vuelvo a repetir, ¿de qué depende también? Pues de cada país en cuanto a su estructura, a su economía, a su fortaleza. Y muchas veces, por ejemplo, Sudáfrica, ¿qué pasó con el Mundial, no? A lo mejor lugares más bonitos de Sudáfrica fue para que vistiera el Mundial de Sudáfrica, pero no toda Sudáfrica, porque toda Sudáfrica estamos hablando de una desigualdad económica bastante interesante, o sea, y problemática total, ¿no? Entonces, no es que hable mal del país, no, es su realidad.
Entonces, ¿qué observamos? Pues lo bonito, la fiesta, lo bonito. Y es lo que toda sede de algún evento o magno evento, como son Juegos Olímpicos y Mundial, te va a exhibir. No te va a exhibir la parte que no quiere que conozcas, ¿no? Entonces, esas situaciones que implica va de que precisamente el olimpismo o los grandes eventos traten de resaltar lo cultural, traten de acercar al deporte, traten de acercar la actividad física para hacer un cambio o elevar la vida cultural de sus habitantes. Por eso se hace, ¿no? Para tratar de atraparlos de esa manera y quitarlos de las malas prácticas de donde estén en su entorno, en su contexto. Podríamos aterrizarlo a lo mejor de esa manera. Jalil, pues muy interesante toda la plática. Realmente en una hora, que se ha ido rapidísimo, en una hora hemos aprendido muchísimo de tu libro. Y entonces, ¿qué mensaje, Jalil, final les dejas a nuestros seguidores de INCD, de aquí del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte, para que lean tu libro? ¿Qué mensaje les dejarías como mensaje final a todos ellos? Mira, yo te voy a decir algo muy importante. Yo creo que para decirte que eres parte del deporte, estudiar al deporte, debes de saber su origen. Creo que lo más importante es reconocer nuestra historia y han escuchado mucho esta frase, ¿no? De que si conoces tu historia, yo te diría aquí, eres capaz de cambiar la misma. Y claro, si tú empiezas a voltear a ver por qué somos buenos en atletismo, por qué somos buenos en gimnasia, por qué somos buenos en clavados de altura, te darás cuenta que a partir de ese momento puede cambiar tu vida, puede cambiar tu mundo, puede eso. Y tener los elementos como científico del deporte, realmente, porque eso es una base que hay investigaciones donde te puedes apoyar. Ya no es, ya no es como el ejemplo que decíamos, Ricardo, del empírico, ¿no? Que decía, ¿de dónde saqué la teoría? No sé, pero a mí me la enseñaron así. No, tú como científico tienes que tener la documentación, tienes que decir las cosas certeras, porque aparte cualquier trabajo te lo pide de una cita de dónde sacaste una información y eso te ayuda a ti a tener un trabajo adecuado, profesional, que eso al final hoy son compañeros, pero ya son competencia allá afuera y el mejor preparado y el mejor calificado es el que tenga una verdadera base de investigación a través de sus libros que va construyendo en toda su carrera, que sabe que tiene su biblioteca personal y que puede consultarlos porque el conocimiento nunca se acaba, no caduca el conocimiento. No, no, hay gente que dice caduca cada año. No, 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 jamás caduca un libro, siempre está. ¿Cuántos años tiene Don Quijote? ¿Cuántos años tiene Cien años de soledad? Y son libros de consulta, son libros de cultura. Y eso no cambia. Y el conocimiento es así. Precisamente estos libros están hechos para consultarlos, para que tú tengas y desarrolles una historia. Si tú estás, y aquí me acuerdo de una anécdota, con esto cierro, me decía de este libro, imagínate que me hablaran la historia del deporte de cada entidad federativa. Sería genial, sería fabuloso, me entusiasma verlo en esa situación. Ojalá que de aquí se desprendan, porque bien decía un amigo, híjole, de aquí te salen 30 libros más. Y luego, no lo creo, dije, no, yo no lo hago, pero con mucho gusto, claro que salen. Entonces ustedes, chicos, hoy les puedo decir, hoy que son científicos del deporte, que están dedicándose a una, investiguen siempre, procuren y publiquen, porque la publicación y el conocimiento que se difunda los hará diferentes cada día. Perdón, ya tenía cerrado mi micrófono. Perfecto, mira, tenemos algunas otras preguntas rapidísimo aquí, si nos haces favor, Jaime, de contestarlas. Eduardo Velasco, Lalo Velasco, que es alumno de nosotros, destacado boxeador también, pregunta, hola, buenas noches, retomando lo que mencionó usted con el deporte en Estados Unidos. Yo sé que es un tema cultural, pero ¿por qué cree que nuestro país no apoya el deporte con el estudio para poder ser un deportista destacado y tener un plan B con una licenciatura? Muy buena pregunta, estimado Lalo Velasco. Pues el gusto de interactuar con ustedes el día de hoy. Pues mira, te voy a decir, sí es efectivamente un aspecto cultural, pero además porque te puedo decir que el cambio de paradigma de estudiar al deporte inició con el siglo XXI. Y llevamos 22 años realmente queriendo profesionalizar el deporte. Queremos que se vea como una licenciatura, que tengan opciones ustedes como dedicados al deporte de ver un plan B, como bien dices. Lo que pasaba es que era plena A y construías un oficio, ¿no? Y de ahí te generabas a que fueras el profesor de educación, el profesor de natación, el profesor de X. Y no se veía como una opción de una licenciatura.
Entonces, hasta apenas siglo XXI, menos de 22 años, se ha querido cimentar las bases del profesionalismo en el deporte, ser un profesional a través de las licenciaturas y de los posgrados que hoy empiezan a surgir. Y realmente te puedo decir que son contadas, así con las manitas, en los lugares que ahí tienes una licenciatura o un posgrado para seguir avanzando. Por eso es que apenas empieza, por eso apenas estamos dando el salto, apenas queremos llevar este lugar. Y como bien diría un buen amigo y estimado Miguel Ángel Lara, que decía, el deporte también se estudia. Excelente frase para terminar aquí la plática. Muchísimas gracias, Jalil, por este tiempo y por esta plática tan interesante que hemos tenido. Gracias a todos nuestros alumnos, a toda la gente de INSD que se conectó y ojalá pues se den el tiempo para comprar el libro de Jalil, para leerlo. Como hemos visto, es un libro que se puede leer de manera fácil, sencilla. Podemos aprender muchísimo sobre el deporte aquí en México. Por ahí, Chuy González está Les levantando voy la a pedir mano. a todos si nos pueden ayudar a prender sus cámaras, por favor, chicos, todos los que nos acompañan, ahí están profesores, alumnos de diplomados, alumnos de licenciatura. Por ahí Chuy Muchas González está gracias. levantando la mano. Perla, no sé si quiera preguntar algo ahí. Ah, sí. Prender su- Chuy, ¿qué nos quieres preguntar? Bueno, a mí no. Aquí al maestro. O nada más nos está saludando, o cómo. Muy bien, pues por ahí si hay alguna pregunta, Chuy y los demás, ahí pues estamos todavía aquí para servirles. Si no, pues reiterarte las gracias, ahí, Jalil, por tu tiempo y esperemos pues pronto tener también otra oportunidad de reunirnos y platicar más. Mira, aquí está Sol también. No sé si quiera saludarnos también, levantando, o quiere preguntar algo o comentar algo. Hola, hola Sol. Hola, sí, solamente comentar. Nada más voy a apagar mi audio de la compu. Ya, nada más comentar. Jalid, excelente. Sabes que te quiero mucho, te estimo mucho. Agradecer a Jalid, a Ricardo, a Perla, excelente grupo. Gracias por hacer esto posible. Yo creo que esta es una plataforma para apoyar no nada más a grandes maestros como una servidora, sino también a gente que se dedica al deporte, que escribe, que estudia para el deporte. Pues solamente agradecer esta colaboración, esta unión y creer también en una servidora. Jalid, te quiero muchísimo. Muchas gracias, Sol. También sabes que te quiero muchísimo y también siempre apoyándonos mutuamente. Y gracias, mi estimada Sol. Y gracias, Sol, gracias por ser el enlace, ahora sí, en ese sentido, ¿no? Para que se pudiera dar esto. Muchísimas gracias a todos. Y pues, Jalil, esperamos pronto volver a vernos en una segunda plática y que te vaya muy, muy bien con tu libro. Claro que sí, pues al contrario, muchas gracias, infinitamente gracias a todo el equipo Sol por este enlace, Ricardo, a todo el equipo que hoy estuvo el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues finalmente, ¿dónde conseguir el libro? Escríbanme a mi fanpage de Jalil del Carmen, o bien si gustan ahorita voy a enviarle a Ricardo precisamente el flyer para que se los pueda distribuir. También me pueden contactar al teléfono del 5584-976216. Yo les brindo informes para que efecto de lo puedan adquirir el libro. Además, el libro cuesta 250 pesos, un libro muy accesible para todos, para esta construcción del conocimiento, y que además, bueno, si viven dentro de la ciudad, pues nos podemos de acuerdo y se los entrego en propia mano o les decimos dónde, ya firmado, autografiado, como bien dicen, eso no cuesta, ¿no? Entonces, ahí está para esos fines. Y por supuesto, normalmente siempre y cualquier cuestión es muy rápido también en el internet por la fanpage de Jalil del Carmen. Me pueden buscar, mandar el mensaje y con todo gusto yo mismo les estoy contestando para hacer esta difusión del libro y bueno, pues por supuesto entregárselos. Excelente, pues muchísimas Muchísimas gracias. Pues sí, que lo haga presencial, igual nos organizamos ahí en la escuela para recibirlo y que nos pueda firmar los libros. Ahí con nuestros alumnos estaría excelente si pudiéramos hacer algo un poco más presencial. Claro que sí, cuenten con ello. Pues Excelente. gracias a todos, Sol, muchas gracias a todos los excelentes alumnos que están aquí presentes, muy atentos. Gracias por su participación y pues espero después que puedan darles los comentarios a Jalil sobre el libro después de que lo lean, ¿vale?
Muy buena noche a todos, gracias por acompañarnos, los que están en redes sociales, y nos vemos muy pronto. Gracias, gracias Jalil, Sol, gracias Perla. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches.